Hola de nuevo, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Simple Salud. Desde ya les agradezco por todas las interacciones, la cantidad de likes, cómo ha ido creciendo nuestra comunidad, y eso finalmente da señal de que lo que estamos generando y el material que estamos dedicando todo este esfuerzo justamente tiene una necesidad, tiene un interés por parte de ustedes, y es justamente esa la necesidad que queremos cubrir. Creo que ese es justamente el tema con el cual vamos a iniciar. Este es un episodio un poco especial porque no tenemos un invitado y sí nos vamos a enfocar en básicamente hacer como una revisión de, en lo personal, qué es lo que me ha sorprendido, qué es lo que me ha llamado la atención de las personas con las que nos hemos sentado a conversar y hemos tenido momentos entretenidos de poder enterarnos de su propia visión desde el ángulo del modelo de salud. Entonces, ha habido, en lo personal, descubrimientos importantes respecto de cómo los distintos ángulos del modelo de salud aportan distintas habilidades y ahí nosotros tratamos de asumir un rol de poder conectarlos, primero darles visibilidad y segundo poder conectarlos para que se puedan generar justamente estos diálogos de poder acortar las brechas que hay, finalmente en beneficio de quienes ocupamos a través de la vida el modelo de salud del país en el que vivimos. Entonces, el primer punto es, creo que esta hipótesis con la que iniciamos el proyecto de Simple Salud justamente tiene una buena conclusión, diría yo. Efectivamente, nos hemos dado cuenta de que no solo son temáticas que efectivamente por la contingencia de los distintos países pierde visibilidad, pero no por eso pierde interés. Son temáticas a veces complejas y nuestro rol ahí es tratar de hablarlos en términos simples para poder identificar cuáles son justamente estas brechas que yo menciono permanentemente y que permiten trabajar sobre cosas puntuales para poder mejorar el sistema de salud. Hemos tenido en esta pasada de algunos meses, lo tengo notado, pero personas con condiciones de salud especiales que han logrado movilizarse a tal nivel de que hoy día son coautores de guías clínicas y de protocolos de tratamiento para los pacientes. Entendiendo que la primera etapa de una condición de salud, especialmente cuando es crónica, es la contención emocional. O sea, se generan estas asociaciones en las cuales los pacientes lo que hacen es juntarse básicamente a llorar, a lamentar la condición que tienen. Y desde ahí movilizarse a tal nivel en el cual puedan interiorizarse, primero desde la experiencia propia, cuáles son los niveles de gravedad de las condiciones de salud que tienen, cómo expandir, cómo educar a otros en esta patología, empezar a generar alianzas. Desde luego, el primer eslabón, digamos, de esta cadena virtuosa tiene que ver con empezar a conocer a los médicos que son especialistas en el tratamiento de una condición de salud. Pero desde ahí en adelante hay miles de alianzas que tienen que ver con cómo se va tratando esta enfermedad y cómo se va generando conciencia respecto de una condición de salud en virtud de que vaya teniendo una incorporación, ¿cierto?, en la sociedad, y después de eso una sensibilidad especial desde el punto de vista de comprender cuáles son las condiciones especiales para poder convivir con ellas. El caso de nuestro primer episodio, en el cual nos reunimos con la sociedad, con Ismael Espinosa, de la Sociedad Chilena de Hemofilia, es justamente el testimonio vivo de eso. O sea, ellos han ido muchísimas veces a estar presentes en el entorno de pacientes, pero de la asociación de pacientes, pero ellos ya tienen una relación inclusive con el cuerpo político y legislativo en virtud de poder plantear sus necesidades, plantear sobre todo económicas desde el punto de vista de la cobertura de sus tratamientos, y poder lograr que sea esta patología incluida dentro de las garantías de salud para la compra de medicamentos y por lo tanto para acceder a mejores tratamientos. Finalmente eso es lo que les permite ser personas productivas y incorporarse a la sociedad. Entonces, ese testimonio de cómo ellos han logrado un relacionamiento no solamente dentro de Chile, sino también a nivel latinoamericano, en una organización latinoamericana que está embargada por la Organización Mundial de la Salud, es impresionante. Realmente es impresionante y
me gustaría poder compartir ese testimonio y que ojalá lo puedan, ustedes mismos si nos pueden ayudar a compartir esto, con personas con otras condiciones de salud, pero que sean factibles de organizarse y de movilizarse respecto de poder tener una, un mejor impacto desde el punto de vista de cómo poder acceder a estos tratamientos y a estas terapias, finalmente ya una integración de salud que les permita participar activamente de la fuerza laboral. Eso es lejos beneficioso para todos. En el segundo episodio que publicamos, la duda que teníamos era ¿qué pasa con las empresas que están en torno al mundo de la salud? O sea, nosotros entendemos que hay empresas que están dedicadas a la venta de fármacos, a la venta de insumos, a la venta de productos que se utilizan en el hospital, para la atención de los pacientes, desde luego. Por supuesto, empresas que venden el equipamiento para hacer, qué sé yo, exámenes médicos, diagnóstico, etc. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo con estas empresas? O sea, estando en estrecho contacto con profesionales de la salud que a su vez están tomando ya sea exámenes o están a cargo del tratamiento de pacientes, parecieran no estar dentro de la ecuación, ¿cierto? Del ecosistema. Pero la verdad es que sí están. En general las empresas se agrupan dentro de asociaciones gremiales que pueden ser exclusivas de un tipo de empresa, como por ejemplo los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes o importadores de fármacos, de remedios. Pero hay otro pool súper importante de empresas que se dedican a proveer servicios, por ejemplo, logísticos, de empaque, de almacenamiento, que es un ítem importante. Recordemos que hay gran parte de los fármacos que requieren un almacenamiento en condiciones ambientales controladas, ya sea temperatura, humedad, inclusive luz. Por lo tanto, este tipo de empresas, ¿dónde están? Y así es como llegamos a ProSalud Chile. ProSalud está formada por hoy día más de 40 empresas que están en interacción a través de distintos servicios. Es muchísimo más variado que el mundo de los laboratorios farmacéuticos. Y ellos establecen una filosofía muy interesante de trabajo que tiene que ver con definir el rol gremial como una búsqueda permanente de necesidades en torno al paciente, poder identificarlas, poder armar grupos multidisciplinarios que a su vez se conectan con organismos estatales para conseguir fondos, con academia, con universidades, para poder tener asesoría respecto de, por ejemplo, conocimientos científicos específicos o inclusive para la participación de estudiantes en el proyecto. Y poder pilotear soluciones de manera de poder entender si es que aplican o no, son buenas o malas soluciones, pero últimamente poder escalarlo a un nivel de implementación, digamos, a nivel de hospitales o de clínicas y que pase a ser el estándar de tratamiento para personas con condiciones de salud o en situaciones de urgencia. Entonces, el trabajo que ellos hacen es realmente muy, muy, muy estimulante porque no solo es variado, sino que determina o requiere una serie de habilidades distintas dependiendo de cuál es la necesidad en la cual están trabajando. Entonces, se produce un ciclo virtuoso de poder participar activamente en estas asociaciones gremiales porque su filosofía de trabajo es muchísimo más inclusiva. No tiene que ver con tratar de cambiar cosas o con tratar de, tener una postura social respecto de la insatisfacción por tal o cual condición legislativa, sino más bien, dado el contexto que hay y las necesidades, es cómo se puede abordar de una manera innovadora e inteligente, probar, corregir e idealmente poder escalar, pudiendo llevar en el fondo estas soluciones a los distintos actores, inclusive reguladores. Pero es una postura que en lo personal fue un hallazgo. Yo no entendía bien cuál era la diferencia de ProSalud Chile como asociación gremial, pero me parece sumamente interesante, sobre todo considerando que ellos
no solo tienen muchos socios y varios proyectos ya andando, sino que es una organización nueva. Por lo tanto, me hace inmediatamente pensar en hacia dónde pueden llevar o cómo pueden contribuir al modelo de salud en Chile. Ellos hoy día están solamente presentes en Chile, en, no sé, 10 o 15 años de trabajo sostenido con esta metodología. Así que sin duda es información muy relevante para todas las empresas que abastecen de productos y servicios al entorno de salud y que finalmente impactan aquellos que usamos los servicios de salud en las distintas maneras de brindar los servicios. Luego salimos un poco del contexto de las empresas y del contexto de los usuarios de salud o de las personas con condiciones especiales de física o de salud, y nos fuimos a hablar con médicos. Consideramos que el aspecto de poder contemplar o rescatar el testimonio de médicos, desde luego que tienen pacientes de manera directa, pero aparte en su asociación, en su gremio, dentro del cuerpo médico, como se le llama, cuáles son los temas que ellos discuten y cuáles son las temáticas que finalmente los conectan con los pacientes, que finalmente son los que van a llevar sus necesidades o sus requerimientos de atención de salud a los distintos hospitales o clínicas. Y tuvimos 2 sesiones de conversación, una con el doctor Jorge Tapia, que es ginecólogo y oncólogo, y otra con el doctor Fernando Mazan, que es cirujano plástico. Y la verdad es que, aun cuando las disciplinas de ambos son bien distintas, sí me llamó mucho la atención las ganas que ambos tienen de manera personal, pero a su vez cómo reflejan una postura respecto de poder educar a las personas a quienes atienden en su práctica diaria, y también respecto de la importancia de la educación del paciente. Inclusive el doctor Massa en un momento dice que el doctor Google, en el fondo, a veces puede tener un criterio un poquito errado, no porque le falte información, sino porque no está con el paciente enfrente o con la persona con alguna necesidad especial enfrente. Y ahí es donde entra el criterio médico, que finalmente es el gran capital o el gran elemento por el cual nosotros acudimos al médico. Entonces, en primer lugar, la conversación con el doctor Jorge Tapia, y aquí tengo algunos apuntes para poder resumirles la historia de manera ordenada. Hablamos, desde luego, de cáncer, de cómo se van dando las 3 patologías o las 3 tipos de cáncer que él atiende en la Clínica Dávila, él y su equipo. Y hay un aspecto súper importante respecto de que algunos tipos de cáncer tienen que ver con estilos de vida y que por lo tanto cómo nuestro estilo de vida diaria va teniendo modificaciones o va absorbiendo tendencias de conducta, y esto va impactando en ámbitos de salud como por ejemplo el cáncer de endometrio, que está muy asociado a el sobrepeso, que a su vez está asociado con los estilos de alimentación y de actividad física de hoy en día. Pero lo que más me llamó la atención es cómo en el tiempo se van produciendo cambios interesantes a nivel del modelo de salud que van requiriendo, que van dejando, digamos, de tener o de requerir recursos para el tratamiento de una patología para empezar a requerir recursos y habilidades para el tratamiento de otras patologías. Por ejemplo, en Chile ha tenido un gran adopción, principalmente esto es hoy día un elemento de política pública, la adopción de la vacuna contra el papiloma, que a su vez redunda en que haya menos casos de cáncer cervicuterino en la adultez. Y en esta conversación con el doctor Jorge Tapia, él nos comentaba que en un futuro no muy lejano, el cáncer cervicuterino debiese desaparecer o ser, digamos, una patología rara, principalmente por la gran adopción de la vacuna contra el virus papiloma. Y esto hace que una medida de salud adoptada y administrada, sobre todo en las generaciones nuevas, hace que estas generaciones en su adultez tengan estados de salud
muchísimo mejores. Y esto empieza a conectar también con la longevidad y que la vejez que vayamos a tener sea en muchos mejores términos y no sea vejez igual invalidez. Entonces es un elemento sumamente ilustrativo. Creo que aparte el doctor Tapia lo expresa de manera muy simple, muy fácil de entender. Y creo que sin duda es una perspectiva que no se habla frecuentemente en los medios, no tiene mucha difusión. Otro de los aspectos importantes ahí tiene que ver con cómo las legislaciones, las políticas públicas aplicadas a salud generan un tremendo beneficio para los pacientes que en el caso de Chile no solamente acceden a un tratamiento o un procedimiento quirúrgico como parte del tratamiento, sino que además les permite establecer los lugares donde se tratan. Si es que el proceso tal como está diseñado no funciona de la manera correcta. Entonces le brinda no solo deberes al paciente desde el punto de vista de cómo se accede a los tratamientos, pero al mismo tiempo provee de derechos que le permiten tener un tratamiento estandarizado y en el cual se asegura el mejor resultado posible desde el ámbito terapéutico. Y en la conversación con el doctor Mazan, él es cirujano plástico, tratamos varios temas, pero uno que me llamó mucho la atención es cómo él, siendo un cirujano plástico, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, es portavoz o vocero de una de las campañas que llevaba la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en el último tiempo y que tiene que ver con, dada la cantidad de procedimientos estéticos que se realizan, muchas veces sin los protocolos adecuados y en lugares que no necesariamente están habilitados para ello, los resultados son catastróficos. Desde el punto de vista estético, desde luego, pero desde el punto de vista de salud o del impacto psicológico para las personas, es dramático. Entonces ellos, como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, lanzan una campaña que hablan del triángulo de seguridad. Y es muy gráfico, por eso que lo destaco. Donde en primer lugar está el paciente informado respecto del procedimiento al cual se va a someter. En segundo lugar está la trayectoria del profesional de salud que va a brindar o que va a ejecutar, ¿cierto?, el procedimiento estético. Y en tercer lugar está la autorización sanitaria o las certificaciones que requiere el lugar en el cual te vas a someter a un procedimiento estético. Y básicamente estos tres elementos lo que hacen es permitir que un paciente, que una persona, digamos en este caso, con un requerimiento estético para mejorar ciertos aspectos de tu salud, de tu estética o de tu aspecto, puedan minimizar los riesgos asociados a una intervención para fines estéticos. Recordemos que por mucho que uno pueda abordar los riesgos asociados a estos temas, nunca los elimina de manera absoluta. O sea, nunca hay un 100% de certeza, siempre hay un riesgo asociado, pero lo importante es, a través de estos tres elementos, poder minimizar cuáles son los riesgos involucrados a cualquier procedimiento, en este caso de cirugía plástica o bien estéticos. Así que les invito a ver ese episodio porque realmente la conversación es muy entretenida y se conecta con ámbitos que inclusive hemos visto en televisión. O sea, hay programas en el cable que se tratan justamente de manejar procedimientos estéticos y de cirugía plástica mal hechos, mal ejecutados, en los cuales, por suerte, digamos, el paciente no se ha visto mayormente afectado en su integridad física, pero los resultados estéticos son dramáticos. Entonces, estos elementos son todos prevenibles y justamente esa es la finalidad del episodio. Así que los invito a verlo. Después dijimos, bueno, ¿cómo si ya teníamos conversaciones con médicos, con personas con condiciones de salud, con un testimonio impresionante? Yo vuelvo a insistir en eso, de verdad que me sorprendió. Repasamos de manera muy general las asociaciones gremiales que reúnen a los distintos tipos de empresas que participan en el modelo de salud. Hablamos con médicos, rescatando una serie de elementos que son sumamente importantes para reducir riesgos, para estar informado respecto de cuáles son los derechos que uno tiene como paciente. Quisimos indagar en cómo funciona o cuál es la lógica que va siguiendo, ¿cierto?, el Estado o los distintos
gobiernos respecto del ámbito salud. Y ahí nos reunimos con Nicolás Duhalde. Nicolás fue en 2 oportunidades jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud en Chile. Y además le tocó llevar adelante este rol en un momento en el que probablemente nunca más se van a dar las condiciones, que fue durante la pandemia. En el caso de Chile, para quienes nos ven en otros países, en Chile tuvimos un plan de administración de vacunas que realmente fue impresionante a nivel mundial. No sé si premiado, pero impresionante a nivel mundial desde el punto de vista del despliegue y de poder administrar, creo que fueron 4 dosis o 5 dosis en periodo de 2 años a toda la población. O sea, no hay infraestructura de salud que soporte administrar durante 4 o 5 oportunidades al 100% de la población, o a un altísimo porcentaje de la población, vacunas. O sea, los hospitales no dan, los consultorios no dan, y por lo tanto fue necesario implementar otro tipo de espacios públicos y darles un nuevo destino para poder cumplir esta misión. Entonces es muy interesante el testimonio de Nicolás respecto de cómo se genera toda esta infraestructura y cuál es la lógica que hay detrás. Él aparte tiene un tremendo background, una tremenda trayectoria desde el punto de vista de estar con los zapatos en los hospitales, desde construir de la construcción de hospitales, de la población a la que benefician y cómo se produce un cambio casi instantáneo desde el punto de vista de la puesta en marcha de un centro de salud y cómo ese mismo día de la inauguración empieza a tener un efecto en la población más inmediata, ¿cierto? Que está buscando atención de salud de ciertas especialidades y por lo tanto ese mismo día se empiezan a agendar las consultas médicas. Entonces, esta conversación nos lleva a entender cómo se generan o cómo se estudian y modifican en el tiempo las políticas públicas asociadas a salud y cómo éstas se traducen en una infraestructura que permite que tanto médicos, estándares de salud o protocolos de salud y personas con condiciones especiales puedan reunirse en torno a una terapia, a mejorar la calidad de vida, al manejo de enfermedades crónicas en el caso que las haya, al manejo de accidentes en el caso que los haya. Entonces es realmente muy interesante cómo el Ministerio de Salud en Chile, el cual atiende a través de sus distintos organismos aproximadamente al 80% de la población en Chile, y lo hace a través de un equipo de profesionales de salud que aproximadamente rondea los 600.000 personas. Si además incorporamos la atención municipal, que es la atención primaria, ¿cierto? Y que por lo tanto la derivación entre una y otra es de manera fluida, podemos llegar a 800.000 personas en todo Chile asociadas a la atención de salud. Con lo cual es una organización gigante, que tiene sus beneficios desde el punto de vista, desde luego, de la atención de salud y de la atención de pacientes, pero por otro lado tiene una complejidad y una orgánica de funcionamiento que también es difícil de administrar. Entonces, sin duda que es un desafío poder conectar las necesidades o los movimientos sociales, como ha sido en los últimos años en Chile, que modifiquen políticas públicas, que se traduzcan en protocolos para luego traducirse en una infraestructura de salud que sea más robusta y que brinde un mejor nivel de servicio. Entendemos que desde luego hay muchísimas necesidades que aún no están cubiertas de la mejor manera y es un desafío constante poder abordarlas. Como muestra de eso, hablamos en detalle de lo que son las listas de espera en Chile, es decir, una persona acude por un requerimiento de salud y muchas veces para poder acceder a un tratamiento quirúrgico, a una cirugía o bien a un examen específico pasan meses. Cosa que se vuelve especialmente determinante cuando aquellas personas con una condición de salud tienen su vida en riesgo, o sea, como pueden ser algún tipo de cáncer o alguna otra enfermedad que ponga en riesgo la vida. Entonces,
claramente esta mirada de políticas públicas a infraestructura de salud es sumamente interesante para poder entender cómo funciona y por lo tanto para poder identificar las necesidades y tratarlas de la mejor manera. Así que ese fue una conversación sumamente interesante. Y finalmente, en el último episodio que publicamos, tenemos una conversación en la cual yo me sentí especialmente conectado y especialmente agradado, interesado por la conversación con Jimena Awad. Jimena ha dedicado su vida a la relación y a la conexión con personas mayores, con personas en su tercera edad, principalmente con un foco de movilidad, de ejercicio físico, de rehabilitación, para los casos que le toca con ciertas condiciones específicas. Pero nos habla de manera muy especial de cómo esta instancia le permite a ella una conexión especial de amistad, de confianza, de complicidad con aquellas personas con las que ella trabaja a diario. Y es muy interesante en cómo este contexto la ha llevado a ella, sin ser médico, a interiorizarse en detalle de patologías como Alzheimer, como Parkinson, como fibromialgia, que van teniendo un impacto progresivo sumamente alto en la vida, no solo de quienes sufren la patología, sino también desde el círculo más cercano de personas que conviven con esta persona. Y en ese contexto, cómo ella pasa a ser un canalizador de ganas de vivir, de calidad en la longevidad que hoy día estamos teniendo. No hay que perder de vista que hasta hace pocos años la gente moría entre los 40 y 50 años de edad, hoy día está en torno a los 75 y por lo tanto dentro de pocos años vamos a tener promedios de vida que se acercan, digo, a los 90 o 100 años. Entonces, cabe el planteamiento de poder decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a esos 90 años o a esos 100 años? ¿Qué hago hoy? ¿O qué tengo que empezar a incorporar dentro de mi rutina diaria para tener una mejor vejez, una mejor calidad de vida en los últimos años? Y esta conversación, desde luego, desde su carisma, desde su alegría, desde su personalidad, nos conecta con esa instancia. Ella habla de la magia de conectarse con las personas adultas desde su fragilidad, pero también desde su sabiduría y desde su condición de estar en la última etapa de la vida, de tener ganas de brindar conocimientos y de tener tertulias interesantes y a veces de no tener tantas ganas de hacer otras actividades como ejercicio. Y por lo tanto se genera ahí un espacio de conexión especial respecto de la tarea que lleva adelante Jimena desde el bienestar, desde el ejercicio y la movilidad, sobre todo pensando en que sean personas autónomas y de lo que simboliza para ella el conectarse con estas personas. En lo personal, durante esta conversación yo también recordé la última etapa de vida de mi padre, que tengo muy presente y que creo que me ha brindado muchos aprendizaje, muchas lecciones respecto de cómo asumir el pasar del tiempo. Así que los invito a ver este episodio. Es muy interesante cómo ella conecta su quehacer diario con las personas con las cuales comparte a diario. Eso, sin más, volver a agradecerles por la compañía. Creo que también interesante, más allá de las distintas partes de los episodios que lanzamos, que pueden haber visto, ya sea a través de las distintas redes sociales, poder contarles tal vez algo que no necesariamente está en el episodio, pero que sí es parte de la conversación que hemos tenido con nuestros invitados, a quienes desde ya agradecemos por el tiempo, por la disposición, por las ganas de compartir su experiencia. Y desde esa comunidad que sentimos que va creciendo, no solo por los invitados, sino también por quienes están interesados en temáticas de salud, reiteramos nuestro compromiso para poder llevar estas temáticas a través de más episodios en términos simples, poder ir conectándonos y poder dando visibilidad
a las distintas realidades. La verdad es que a través de las redes mantenemos un diálogo bastante frecuente y bastante fluido con personas interesadas en compartir su experiencia, y de a poco queremos ir invitándolas a este espacio a conversar y a poder tener un foro, una vitrina, un espacio en el cual sea útil desde luego para ustedes, pero también para las personas que nos acompañan en esta sala de reuniones para tener estas conversaciones. Así que muchas gracias, nos vemos pronto y desde ya muchas gracias por el tiempo. Para mí es un placer compartir con ustedes.